Muy buenas tardes, compañeros, maestra profesora Sadaí Cruz Yain. Soy el alumno Florencio Soto Pineda de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. La asignatura Fundamentos de Normatividad Aduanera es una tarea de la actividad 2 de la unidad 2. Iniciamos. Instrucciones. Se trata de investigar la regulación y restricciones en materia aduanera aplicables en nuestro país. Enlista las regulaciones y restricciones no arancelarias que se deben de cumplir dependiendo del régimen aduanero al que vayan a ser destinadas. Bueno, de acuerdo con Méndez, R, las regulaciones y restricciones no arancelarias constituyen instrumentos, mecanismos de política comercial o de comercio exterior que tienen como objetivo primordial limitar o impedir la introducción o extracción y tránsito de mercancías en un territorio aduanero. Las regulaciones no arancelarias las determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Sedena, Semarnat y Zagarpa de México, detallándose el procedimiento en este estudio académico. Las regulaciones no arancelarias son referentes a los impuestos, no a los aranceles, que se debe de pagar en la aduana de un país los que se van a importar o exportar por la entrada o salida de mercancías. La tarifa aduanera es un instrumento que proporciona transparencia, certidumbre al exportador y al importador. En México, la ley que regula los impuestos arancelarios es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGIE. Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas en los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países y son empleadas para proteger la planta productiva y las economías nacionales de productos nocivos, además de preservar los bienes de cada país. En lo referente a la protección del medio ambiente, la salud, sanidad animal y vegetal, asegurando a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo o darles a conocer las características de estas. En México existen diversas regulaciones y restricciones no arancelarias que se clasifican de la siguiente forma. Regulaciones no arancelarias cuantitativas, como lo son los permisos de exportación o importación, los cupos, medidas contra prácticas desleales del comercio internacional, discriminación de precios y subvención. Y también están las regulaciones no arancelarias cualitativas, que vienen siendo las normas oficiales mexicanas, no etiquetado, en el etiquetado, en el envase, en el embalaje y técnicas de toxicidad. También marcando el país de origen o regulación sanitaria. De esto se va a hablar después. Normas de calidad, las ISO, las regulaciones ecológicas, entre otras. También se contemplan las cuotas compensatorias como las normas mexicanas no obligatorias. A continuación se conocerán las regulaciones y restricciones arancelarias en el sector salud. El sector salud, conforme a la Ley General de la Salud, la Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de regulación, control, fomento sanitario por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos, el COFEPRIS, en lo referente al control sanitario de productos, servicios y su importancia y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos, así como al control sanitario del proceso, el uso, mantenimiento, importación, exportación y la disposición final del equipo médico, prótesis o órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico
insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos, así como de los establecidos y dedicados al proceso de los productos. La importancia del RRNA en la regulación y restricciones no arancelarias es la de regular la entrada o salida de mercancías, siendo las autoridades federales encargadas para expedir este reglamento como lo son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Semarnat, Zagarpa, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Sedena de la Defensa Nacional. La RRNA es importante su conocimiento para exportar e importar de esta norma por ser un pedimento que es del conocimiento del personal de aduanas y del agente aduanal, que se deben de cumplir para poder ingresar o exportar sin dificultad. Esto se debe de conocer la empresa que recibe o envía a otro país mercancías. Para poder cumplir los trámites legales y siendo esto lo diferente a la cuestión arancelaria. Lo anterior está apoyado en los artículos para exportación en el artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior, que contiene equilibrar la balanza de pagos, mercancías usadas, conforme a los tratados internacionales, reciprocidad a las impuestas en el extranjero, impedir prácticas desleales de comercio internacional, situaciones no previstas en las NOM, seguridad nacional, salud pública, sanidad fitosanitaria y ecología. Para las importaciones está el artículo 15 de la LCE para asegurar el abasto conforme a los tratados internacionales, restricciones institucionales, preservar a la flora y a la fauna, conservación de los bienes con valor histórico, artístico o arqueológico, situaciones no previstas en la NOM, como es la seguridad nacional, salud pública, sanidad fitosanitaria y ecológicas. La identificación de la clasificación arancelaria, artículo 20 y 26 de la LCE, Ley de Comercio Exterior. El artículo 120, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias se identifican en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclaturas que le corresponde conforme a la tarifa respectiva. El artículo 26. Las mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva. En el artículo 36 de la Ley de Aduanas se exige el cumplimiento de las RNAs, las regulaciones no arancelarias, en la entrada y salida del país de aduana. La distribución del RNA se distribuye en regulaciones comerciales, como lo son acuerdos de las NOMS, acuerdos de permisos de la Secretaría de Economía, acuerdos de cuotas compensatorias, regulaciones de otras dependencias, acuerdos de salud, acuerdo con Zagarpa, acuerdo con Semarnat, acuerdo de embargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cicoplafex, acuerdo con la Sedena, acuerdo con CENER, Secretaría de Energías, acuerdo de químicos esenciales de la Secretaría de Salud, Asociación Mexicana del Café y acuerdo de la SEP. El certificado de origen es un documento requerido por países importadores para conocer el origen de la mercancía respaldando al país de procedencia. Este documento se obtiene en la localidad y con ello con sello de la Cámara de Comercio. El agente aduanal hace uso de este certificado de origen para pagar la cuota mínima de impuestos si es que se tiene tratado de libre comercio o simplemente aplica la preferencia arancelaria. Bien, y como conclusión, el conocer las regulaciones y las restricciones no arancelarias que operan
en la entrada o salida de la mercancía del país y que es conocida por aduana, permite tener un conocimiento sistemático de los diferentes procedimientos que operan en estos lugares, así como desglosarlos en sus partes a emplear solo el que corresponda en el sentido de exportación o de importación en específico. Están las referencias bibliográficas y por mi parte es todo. Muchas gracias.